cordial benvinguda a la jornada d'avui, la dona autònoma, el pilar de l'economia, que realitzem conjuntament amb la Comissió Dona i Empresa de PIMEC i Autònoms PIMEC. En primer lloc, deixeu-me que agraeixi a totes les persones i entitats, tant les que veureu per pantalla com aquelles que també han fet possible aquesta jornada i que no les veureu per pantalla, doncs aquesta participació i el fer possible visibilitzar aquest talent femení que tenim en l'empresa i a l'emprenedoria. No descobreixo res de nou si diem que l'emprenedoria i el seu resultat, és a dir, l'activitat professional, les empreses, els negocis de també persones autònomes, són un element clau en tot el que és el creixement econòmic, la innovació, l'arrelament en el territori i també una cosa que a vegades diem poc, però en l'empoderament tant personal com social. Però l'element més important d'aquesta emprenedoria i d'aquestes empreses són les persones que hi ha al darrere. Dones i homes que tenen un somni, que cada dia lluiten per ell i se superen per poder arribar a tots aquests objectius i que sigui una realitat. Homes i també dones, hem dit. Però és que moltes vegades les estadístiques, les dades empíriques ens diuen que les dones tenim una presència inferior en el que és la iniciativa emprenedora i que el resultat d'aquesta iniciativa solen ser empreses més petites que generen menys ocupació, amb menys capacitat tecnològica, amb menys vocació exportadora i, a més, per contra, més rendibles i alhora més duraderes. Per què ens podem preguntar? Podem imaginar múltiples respostes, però només els estudis acurats, els estudis ben fets en aquest àmbit ens poden donar respostes sobre les que realment ens puguem basar per tenir criteri, per prendre decisions i per potenciar l'emprenedoria femenina i l'empresa liderada per dones perquè realment es pugui desenvolupar amb tot el seu talent femení, amb tot el seu potencial, tant a nivell personal, social com econòmic. Avui ens plau presentar dos d'aquests estudis. El primer, realitzat per PIMEC, Dona i autoocupació a Espanya, perspectiva de gènere i mesures per la seva incorporació. I el segon, realitzat encarregat pel Parlament Europeu a la Maria Bastida, emprenedoria i autoocupació femenina, inclosos aspectes de la responsabilitat social corporativa de gènere. Tindrem també, cap al final, després d'escoltar els estudis, un espai de preguntes i respostes de col·loqui. I finalment, la companya, la Maria Teixidor, ens farà la cloenda. Però entremig tenim una perleta, que és que compartirem diferents experiències de dones emprenedores, de dones empresàries, que ens explicaran la seva pròpia experiència. Perquè fixeu-vos, avui no parlem només de xifres, avui parlem, sobretot, de persones. Em plau passar la paraula a l'Itziar Ruedas perquè ens expliqui tècnicament com desenvoluparem la jornada. Sisplau, Itziar. Moltes gràcies, Eli. Benvinguts a tots i a totes. I simplement dir que les preguntes que es puguin anar generant us agrairíem que ens les feu mitjançant el question and answers que hi ha a sota i que nosaltres gestionarem al final de la jornada i els diferents ponents aniran donant resposta. Us agrairíem no utilitzar el xat i utilitzar aquest mecanisme que ens permet una millor gestió de tots els vostres dubtes. A continuació, sense més, dono la paraula a Moisès Bonal, director d'Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC, qui ens presentarà l'estudi realitzat per PIMEC, Dona i autoocupació a Espanya, perspectiva de gènere i mesures per a la seva incorporació. Moltes gràcies, Moisès. Endavant. Estàs mutejat, Moisès. Bon dia. Començarem amb l'operació més difícil, que és pujar la presentació. Bé, suposo que es veu bé. Les diapositives estan en castellà perquè l'informe era per un organisme estatal. Perdó, Moisès, es veu en petitó. Si pots fer... Es veu en petitó. Disculpa.
Aquí? Es veu millor? Perfecte, gràcies. Vale. Això bueno, el que deia, l'informe està en castellà, perquè el vam presentar per un organisme estatal, i aleshores, bé, l'informe tenia 3 parts. Una primera part que es centra en les dades d'afiliació, una segona part que es va elaborar a partir d'una enquesta, que nosaltres en diem Principales rasgos de la mujer emprendedora en Espanya. Aleshores vam fer un contrast de resultats amb uns tallers que vam organitzar, i després, com sempre, vam presentar unes propostes per millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les dones autònomes. La tercera part, que tocaré molt poc, només explicaré una cosa, consistia en un apartat que es deia Situació del autoempleo femenino en Europa. Anem a començar. Bé, les primeres dades que tenim, tenim l'evolució de les dones afiliades al règim de treballadores autònomes des de l'any 2000 fins al 2020, i al segon gràfic veiem els últims 5 anys. Aleshores, el que observem és que hi ha un important augment de dones afiliades al règim d'autònoms de 2017 a 2019 i que sembla que això s'estanca a 2020. A 2020 hi ha 1.171.810 dones autònomes afiliades al règim d'autònoms. Continuant, veiem les taxes de variació entre la variació de dones autònoms i homes autònoms en el primer gràfic. Com hem dit, hi ha un important augment de les dones afiliades al règim d'autònoms de 2017 a 2019, que se situa per sobre de les variacions dels homes, i en canvi la tendència canvia al 2020. I hi ha una dada que és molt interessant, que és que les dones només representen un 35% dels afiliats al règim especial de treballadors autònoms. Si bé és cert que fins al 2015 aquesta proporció va créixer uns 5 punts, ens trobem que a partir del 2015 aquesta proporció s'estanca. Aleshores, bé, en aquest gràfic el que veiem és el pes per gènere del que representa l'afiliació al règim de treballadors autònoms sobre l'afiliació a tots els règims de la Seguretat Social. Aleshores, mentre el 20,8% dels afiliats barons són autònoms, només el 13,3% de les dones afiliades a algun dels règims de la Seguretat Social són autònomes. I el que potser és una mica preocupant és que aquest percentatge es manté constant els últims anys, no canvia, no augmenta. Bé, i en aquest gràfic el que veiem és com es distribueix per edats l'afiliació femenina al règim d'autònoms i el que ens indica és que el pes de les autònomes amb més edat augmenta. Passa del 19,4% al 2000 al 27,3% al 2020. Aquí tenim les dades de les dones afiliades al règim d'autònoms per sectors. La primera taula són els nombres, el nombre de dones. I jo d'aquesta primera taula el que destacaria és l'augment del 14,0% de les dones afiliades del sector de la construcció i el 6,0% del sector serveis. A la segona taula tenim els pesos, on, sense cap mena de dubte, el sector serveis és el que ocupa més dones autònomes, amb el 85,2%, i també destaca el poc pes que té el sector de la construcció, tot i que, com hem vist abans, creixia. I a l'última taula tenim el percentatge
sobre homes i dones que representen, en aquest cas, les dones. Aleshores, veiem que en el sector agrari se situen en el 29,8%, a la indústria el 25,8%, a la construcció només el 9,3% i els serveis és una mica el sector que podem dir que dona la talla, que les dones són el 41,6% de les afiliades al règim d'autònoms. A la següent taula veiem la distribució per comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb una proporció més gran de dones afiliades al règim d'autònoms serien Catalunya, seguida d'Andalusia, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana. Bé, en aquesta diapositiva el que hem fet és un exercici de comparar les dones autònomes sobre el total de la població femenina de cada comunitat. I aquí veiem que, en primer lloc, se situa Galícia, les Illes Balears, la Rioja i el País Basc. Canvia l'ordre de, si ho comparem amb les dones de la població, l'ordre de les comunitats autònomes on proporcionalment hi ha més dones afiliades al règim. Bé, aleshores, fins aquí les dades d'afiliació i ara vaig explicar una mica els resultats de l'enquesta que vam fer. Vam enviar uns formularis electrònics de resposta voluntària i recepció automàtic. Vam rebre 270 enquestes, 62 van ser considerats qüestionaris no vàlids, la majoria perquè no estaven totalment completats. Al final vam treballar amb 208 enquestes, del 27 de gener al 7 de febrer. I sobre una població de 1.171.810 afiliats al règim d'autònoms, se'ns dona que, suposant que la mostra hagués sigut aleatòria, el marge d'error hagués sigut del 6,8% amb un interval de confiança del 95%. Aleshores, la caracterització de les dones que han participat en l'enquesta majoritàriament eren dones de 25 a 54 anys, amb estudis superiors o de grau mig, que han emprès un o dos negocis i que anteriorment havien sigut assalariades. Van començar un negoci de forma individual i en menor nombre de forma col·lectiva, o van donar continuïtat a un negoci familiar. Sobre el negoci d'aquestes dones, la majoria eren autònomes societàries, seguides per autònomes persona física i professionals col·legiades que desenvolupaven la seva activitat en el comerç i el sector serveis. Més de la meitat van iniciar la seva activitat abans de l'any 2010. I entre les autònomes societàries predomina el seu negoci la forma jurídica de societat limitada. La majoria té menys de 10 empleats i desenvolupa la seva activitat en un o dos establiments. I el volum de facturació predominant és de fins a 500.000 euros i només un 30% realitza vendes a l'exterior. Pel que fa a les que tenien negoci i eren autònomes societàries, els negocis de les autònomes societàries que van participar a l'enquesta disposaven d'un capital de menys de 60.000 euros i estaven participades per menys de 5 socis. Pel que fa a la presència femenina, predominen les empreses amb menys d'un 25% de dones directives. En canvi, si ens referim al conjunt dels empleats, la situació queda una mica més equilibrada. Bé, també tocàvem els efectes de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 i em centraria en que més de la meitat havien aprofitat el recurs de la digitalització per augmentar el teletreball i un de cada 4 dones que van contestar per adaptar la seva comercialització. I a nivell personal, els efectes de la pandèmia se centraven en la distribució horària de la jornada de treball i en menor mesura en la distribució de les càrregues familiars. Aleshores, pel fet de ser dona, els preguntàvem si creien
que hi havia dificultats per exercir la seva professió. Aleshores, 47,1%, la majoria, ja contestava que derivades de la conciliació personal i familiar, el 28,8% deien que hi havia dificultats de tipus social i relacionades amb el rol emprenedor de les dones, el 22,1% associades al sector tipus d'activitat que desenvolupava, el 21,2% deia que no hi havia dificultats, el 19,2% en l'accés al finançament, i aleshores aquí ens van baixant els percentatges. En canvi, quan els preguntàvem si pensaven que hi havia avantatges per exercir la seva professió, pel fet de ser dona, el 85,3% ens deien que no hi veien cap avantatge. Contrasta que les dificultats se'n citen moltes i que d'avantatges pràcticament no se'n citen. Aleshores també es preguntàvem quines diferències observaven en el desenvolupament de la seva activitat en relació al col·lectiu masculí. La que obtenia més respostes era la conciliació personal i familiar, en segon terme el reconeixement social, després la bretxa econòmica, després la promoció professional, un 21,4% deia que no hi havia diferències i a continuació el lideratge d'equips i etc. Aleshores, també els demanàvem quin tipus d'actuacions i activitats recomanarien els polítics per fomentar la presència femenina en el col·lectiu d'autònoms. I la majoria deia recolzament a la conciliació familiar, modificacions legislatives, ajudes socials, i les altres ja eren recomanacions que podem dir que era indiferent al sexe, tot i que contestaven les dones, deien avantatges en les cotitzacions socials, però això els homes també ho podien haver contestat, i ajudes directes a l'activitat. Aleshores també tenim algunes que hi havia una part de la pregunta que era oberta i ens deien ninguna, todos somos iguales ante la ley. Sería discriminación al colectivo masculino. També a destacar el apoyo en la conciliación familiar, cambiando los roles culturales, formación, donat que la maternitat és un dret, no té lògica que s'hagi de demorar perquè no tens la vida resolta. Les quotes rebaixades d'autònoms, quan inicies una activitat, s'haurien d'ampliar. I una de caràcter més genèric, que deia que primero, que ningún político que no haya tenido empresas se dedique al área empresarial, y demanaba ventajas fiscales y bonificaciones para todos, hombres y mujeres que emprenden, ya que estamos buscando la igualdad. Bé, aleshores, els resultats d'aquesta enquesta els vam presentar en unes sessions de contrast que vam fer. Per contrastar els resultats, vam organitzar 3 sessions en format taller, amb una participació de 4 a 5 dones autònomes per cada un d'aquests tallers. I els tallers van consistir en unes reunions telemàtiques on es presentaven els principals resultats obtinguts a l'enquesta i s'animava a les participants a que aportessin idees i comentessin els resultats. El que vam destacar nosaltres d'aquests tallers és el que poso. Però, clar, això és molt subjectiu. Aleshores, destacàvem que per ser dona i ser emprenedor, com mínim, s'ha de tenir empenta, ser valenta, perquè tal com estan les coses, després el fet d'haver obert més d'un negoci també té a veure amb l'edat, és a dir, a més edat, més possibilitat d'haver obert més negocis. Després també ens deien la majoria de les vegades les dones que emprenien un negoci estaven en actiu. Això està relacionat amb poder conciliar millor, buscar més flexibilitat d'horaris, buscar desenvolupament professional, però no tant perquè no tinguin una feina, sinó perquè busquen un treball que compleixi amb certs paràmetres que són els que consideren que els milloren la vida. També ens deien que la promoció de la dona dins el treball per compte aliena moltes vegades és difícil i les dones veuen alguna forma de millorar el negoci d'alguna manera
fent una proposta de valor i a partir d'aquí es decideixen a iniciar el seu propi negoci. Què més? Alguna situació personal, no? Estava treballant en una entitat financera com a assalariada i arriba un dia que et dones compte que jo aquí ja no entro, d'aquí me'n vaig, això ja no va amb mi, i aleshores vaig decidir anar-me'n voluntàriament, perquè no m'agradava el treball que m'anava tocant fer, em tocava fer a partir d'aquell moment. També, sobre el canvi de passar de desenvolupar activitat com a persona física a desenvolupar-la com a autònoma societària, és a dir, de treballar com a empresari individual a constituir una societat, ens deien s'ha d'estar molt segura i tenir un nivell d'activitat i d'ingressos suficient i regular. Si les coses van bé, surt millor tenir una forma jurídica, però si no van bé, amb empresa individual es funciona millor. I en relació a la participació de la dona en llocs directius, a poc es va avançant. És un tema que està condicionat per cada sector. Hi ha sectors que són molt més d'homes i més masculins per tradició o pel que sigui. També ens deien que sobre les principals dificultats que té una dona per començar un negoci, jo crec que les dificultats principals són les que estan reflejades en l'enquesta. D'aquí que la més important de totes aquestes sigui la conciliació laboral i familiar. Em quadra bastant amb els estudis que he vist, on sembla que aquesta situació la dibuixen com la causa principal per la que les dones obren una empresa. Aleshores, em resulten bastant coherents, refereix als resultats de l'enquesta. A l'hora d'iniciar un negoci, per part d'una dona, s'agraeix molt poder tenir com a mentora una dona. Això també ens ho van comentar. I en relació a les dificultats de conciliació de la vida personal i familiar, condiciona molt el tipus de família. Si és una família monoparental, la composició familiar, etc. Fins aquí els resultats dels tallers i ara passem a l'apartat de les propostes. Aleshores, tenim una primera proposta que ens diu que en l'actualitat la quota mensual a la Seguretat Social serà bonificada al 100% durant 12 mesos si s'ha de cuidar un menor de 12 anys o un familiar de fins a segon grau, per afinitat o consanguinitat, amb dependència o discapacitat en un grau mínim del 33%. La cara B d'aquesta bonificació és que existeix l'obligació de contractar algú que et substitueixi mentre tu segueixes donat d'alta al règim d'autònoms. I un cop tornes a estar activa, hauràs de mantenir aquesta persona que et substitueix en alta com a mínim 6 mesos. Aleshores, la proposta que es fa des de PIMEC seria ampliar la duració d'aquesta bonificació com a mínim fins als 24 mesos i a la vegada s'hauria d'estudiar l'obligació de mantenir la contractació de la persona que et substitueix durant 6 mesos. També una duració més llarga de la tarifa plana de la quota d'autònoms a la Seguretat Social per les dones emprenedores, donar visibilitat a dones referents en el món de l'empresa, garantir una major red d'infraestructures de serveis d'atenció a menors i majors dependents, establir una cartera de serveis que acompanyi a les famílies durant diferents cicles vitals, des de la infància a l'adolescència, passant per la creació d'un nou vincle familiar, l'etapa reproductiva o la vellesa, així com els canvis que es poden produir fruit de les diferents circumstàncies, com divorcis o noves unions. També fomentar la corresponsabilitat en l'àmbit domèstic i atenció al cuidado. També garantir l'educació de tots els nens. En particular, s'hauria de facilitar l'accés als menors de 3 anys a la guarderia, incidint en la qualitat i garantir el nombre de places públiques necessàries amb el fi de permetre una conciliació de la vida personal, familiar i laboral, evitant l'abandonament total o parcial del mercat de treball, garantir la gratuïtat de l'educació en l'etapa de 0 a 3 anys, s'hauria d'implantar de forma gradual, tenint en compte el seu impacte econòmic i social, i portar a terme una avaluació de l'eficàcia i eficiència dels mitjans utilitzats en l'àmbit de la conciliació. És a dir, avaluar les polítiques de conciliació que s'estan portant a terme per veure si funcionen o no. Bé, i impulsar les polítiques de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per tota la població activa sense
sense que hi hagi cap diferència per gènere. Com veiem, les propostes van orientades bàsicament a temes de conciliació laboral i familiar, com ens sortia que era la principal dificultat de les dones perquè siguin emprenedores. També introduir noves formes d'organització del treball i promoure un sistema de reordenació de la jornada laboral diària, d'acord amb el Pacte per la Reforma Horària, per afavorir l'equitat de gènere i la conciliació laboral i familiar, i concebint la conciliació com una estratègia productiva, i finalment incorporar una anàlisi d'impacte de gènere en el marc de la fiscalitat i les corresponents reformes a fi de donar compliment a la llei d'igualtat i poder analitzar els biaixos que hi hagi. I per acabar la meva intervenció, el que he comentat de la situació de l'autoempleo femenino en Europa, només diré dues coses. El GEM, que és una enquesta que es fa a tot el món, destaca el cas d'Espanya, on la propensió de les dones a ser emprenedores és quasi idèntica a la dels homes, com veieu en aquest gràfic, del 0,94%. Això contrasta amb la baixa presència, com hem vist abans, del percentatge de dones amb el règim d'autònoms, on per cada dona més o menys hi ha 2 homes en aquest règim. Aleshores, hi ha un gap aquí, i des de PIMEC vam elaborar un indicador que vam anomenar bretxa relativa de gènere en l'autoocupació, i els resultats per aquest nou indicador ens confirmen que la situació a Espanya és molt millorable, on l'elevada propensió a emprendre de les dones no es correspon amb el seu pes en l'autoocupació. Bé, i fins aquí la presentació de l'estudi. Moltes gràcies, Moisès, per la presentació. A continuació, donaríem la paraula a la doctora Maria Bastida, professora associada d'Economia de la Universitat de Santiago de Compostela, que va elaborar l'estudi encarregat pel Parlament Europeu Emprenedoria i autoocupació femenina, inclosos aspectes de la responsabilitat social corporativa de gènere. Sin más, María, adelante. Ahí. Perfecto. Vamos a ver. Sí. Compartir pantalla. Está compartiendo ya, ¿verdad? Sí, María, vale. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenos días, buen día. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor, ¿no?, participar en proyectos o en jornadas como esta, dirigida a personas que realmente se dedican en el día a día a todas esas cosas que yo analizo solo desde un plano teórico, y por tanto aquí más que en este tipo de eventos, para que no creáis que es un cumplido gratuito, lo cierto es que yo aprendo mucho más de lo que puedo explicar, ¿no? Y me viene muy bien además para contrastar muchas cosas que a lo mejor estamos equivocados. En este caso concreto lo agradezco doblemente porque este trabajo le tengo especial cariño. Para mí fue una sorpresa recibir el encargo, y también es cierto que fue un reto importante, entre otras cosas porque me dieron algo así como 1 mes y medio para elaborarlo, redactarlo, concluirlo y presentarlo, ¿no? Entonces fue un trabajo importante, pero yo creo que con unos resultados bastante, no sé si útiles, pero desde luego yo si alguno me resultó particularmente sorprendente, ¿no?, como os voy a transmitir ahora mismo. Es verdad que el trabajo, como veis, le he llamado el emprendimiento de las mujeres, y la pregunta clave es si podemos impulsar la efectividad de las políticas, de las medidas de emprendimiento con una perspectiva de género, ¿no? Es verdad que se incluyeron aspectos de responsabilidad social corporativa que yo voy a obviar en este
en esta presentación por razones de tiempo y espacio, pero bueno, que estaré encantada de comentarlas. Básicamente lo que se pedía pues, es un catálogo de alguna medida que sobre todo las grandes corporaciones, pues muchas veces en red o en asociación, pues están implantando para poder llegar pues, a grupos de mujeres, a grupos de emprendedoras, particularmente en cierto tipo de países, ¿no? Grandes multinacionales, insisto, que se agrupan para potenciar estos programas. Bien, sin más, vamos a ver, aquí realmente bueno, pues partía de una base, ¿no? Una base que, por cierto, Elizabeth comentó antes muy bien, ¿no? O sea, sabemos que efectivamente el emprendimiento pues tiene ciertos resultados o tiene resultados interesantes. Bueno, aún dentro del marco de todo ese debate que tanto nos gusta a los teóricos, ¿no? Pues sí es cierto que tiene resultados importantes en el desarrollo económico, en su contribución al PIB, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la motivación, con el uso del capital y del talento humano y que también favorece, pues, como también decía ella, pues, la innovación y el desarrollo de capacidades, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos resultados, bueno, pues es verdad que los datos, como también reflejó Moisés, bueno, pues apuntan una y otra vez y con independencia además de la estadística que manejemos, pues apuntan a una infrarrepresentación de las mujeres en el contexto del emprendimiento. Claro, paralelamente, sí es verdad que los gobiernos, teniendo en cuenta todas estas ventajas aparentes y reales en muchos casos que tiene el emprendimiento para el desarrollo económico de los países, bueno, pues ponen el foco en esa ausencia o en esa menor presencia de mujeres en el ámbito del emprendimiento y a partir de ahí pues empieza a diseñar un catálogo más o menos amplio, más o menos ambicioso de medidas, de políticas activas para favorecer esta vía de desarrollo profesional. Pero lo cierto y verdad es que los datos siguen diciendo más o menos lo mismo. Por tanto, la pregunta es qué es lo que está fallando, ¿no? O qué está pasando con esas medidas que no terminan de funcionar. El problema además es que si no funcionan, bueno, pues además de todo lo que podamos decir o hablar de la falta de eficacia y eficiencia de esas políticas, bueno, pues estamos perdiendo potencial, estamos infrautilizando una cantidad sustancial de talento y por tanto estamos perdiendo competitividad como país o oportunidades de competitividad como país, ¿no? Por tanto, pues no deja de ser un estudio, insisto, o un análisis de interés. Como veis ahí, realmente quienes antes que yo se dedican y con mucho más éxito se dedican a investigar estas políticas, bueno, pues las califican de vagas, de conservadoras y muy centradas en la identificación de qué es lo que diferencia a las mujeres de los hombres, muchas veces desde un punto de vista descriptivo, sin ir al foco, sin ir al fondo y sin darse cuenta de que a lo mejor pues lo que necesitamos es otro tipo de políticas nada más o que podrían ser más adecuadas. Efectivamente, bueno, pues como también acaba de reflejar Moisés, pues hice un pequeño análisis de datos en relación con la presencia de mujeres en el emprendimiento. Aquí tengo que hacer una prevención, ¿no? Y es que, bueno, las fuentes de datos son dos, básicamente, unas las que proporciona la Unión Europea y otras las que proporciona el GEM. Las dos fuentes de datos tienen carencias importantes, entonces a la hora de interpretarlos, desde luego hay que tener cierta prudencia, ¿no? Por ejemplo, una de las razones, comentaba ahora Moisés, ¿no? Que hay datos chocantes, o sea, el porcentaje de mujeres en emprendimiento no se corresponde con el porcentaje de mujeres en trabajo autónomo. Bueno, pues eso es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? En las fuentes oficiales, las fuentes que proporciona la Unión Europea, habla de autoempleo, no mide o no cuantifica el número de emprendedoras y por tanto, pues claro, ya como todos podemos colegir, no todas las emprendedoras están inscritas en el registro de autónomos, como también pues, otro tipo de emprendedoras como pueden ser pues, aquellas que tienen un modelo híbrido, ¿no? O sea, que su ocupación principal a lo mejor no es la empresa, sino que lo utilizan como actividad secundaria, pues esas directamente las omiten, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos por los que no casan. Entonces, bueno, pues así el autoempleo se estima en este dato es de 2020 en algo más de un 32%, casi el 33%. Bueno, pues perdón, es que os estaba enseñando la anterior, ¿no? La del TEA, sí. Los datos de mujeres en emprendimiento pues, son notablemente superiores, ¿no? Por poneros un ejemplo así traído sobre la marcha, sobre los comentarios de Moisés o sobre los datos que nos proporcionó Moisés, es verdad que él ya destacó la presencia de las mujeres en Galicia en el autoempleo, pero el porcentaje de emprendedoras aquí se estima en torno a un 40%, con todas las prevenciones que puede tener también una fuente oficial, en este caso de la Xunta
de Galicia. Pero bueno, para que veáis un poco los desajustes, ¿no? Bien, a partir de ahí se empieza el trabajo, ¿no? Pues, como un trabajo al uso de este tipo, primero a ver en qué estado está la investigación, a partir de ahí, bueno, pues, cuáles son los factores de motivación, las dificultades que perciben las emprendedoras y con especial foco en los potenciadores, es decir, aquellas palancas, ¿no? Aquellos elementos, aquellos factores que al menos desde un punto de vista de percepción de las propias mujeres, bueno, pues, pueden entender que favorecería este emprendimiento, ¿no? Una vez identificados desde un punto de vista teórico, pues hice 3 pasos de estudio. Por un lado, hice una serie de entrevistas, ¿no? A mujeres emprendedoras. Bueno, tengo que decir que inicialmente lo quería enfocar solo a mujeres, pero posteriormente entraron mujeres y hombres, porque también me parecía interesante, sobre todo a la hora de valorar esos factores potenciadores, ¿no? Esas palancas, me interesaba especialmente ver cuál es la percepción que tienen los hombres de lo que nosotras necesitamos, ¿no? Por una sencilla razón, porque los tomadores de decisión muchas veces, quienes diseñan las políticas públicas, pues muchas veces siguen siendo hombres, ¿no? Entonces quería ver si había algún tipo de desajuste, ¿no? Entre lo que nosotras creemos que es necesario y lo que ellos piensan que puede ser necesario, ¿no? Y luego veremos además bueno, pues que razón mucha no me faltaba, pero bueno, en cualquier caso estos son los 3 focos, ¿no? Las motivaciones, las dificultades y esas palancas que, como os estaba comentando, pues hago una serie de entrevistas donde también participan tomadores de decisión precisamente, ¿no? Un panel de expertos de validación y finalmente pues una encuesta, ¿no? de donde saco el modelo teórico, el modelo estadístico, mejor dicho, y extraigo las conclusiones, ¿no? Bien, aquí el foco, primero, claro, podríamos, y teniendo en cuenta además lo que os acabo de comentar, ¿no? Pues la primera pregunta es, bueno, ¿y dónde ponemos el foco? ¿Qué son las emprendedoras? ¿Cómo las definimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces es verdad que hay un enfoque, si queréis, un poco limitado, que es el de la figura del empresario innovador schumpeteriana, pero yo decidí incluir también a las personas que se dedican al autoempleo. O sea, no hice diferencia entre ambos grupos. También es cierto que, claro, podía centrarme en un gap, ¿no? Un gap de emprendimiento, en un gap de actividad, pero realmente es que hay diferencias en todos los ámbitos, ¿no? Entonces tampoco tenía demasiado sentido analizar solo uno y prescindir de todos los demás. O sea, eso también fue al mismo saco. Y también, bueno, me encontré curiosamente en las revisiones teóricas que hay una hipótesis bastante asentada, ¿no? La hipótesis del el underperformance, ¿no? de infrarrendimiento o peor desempeño, ¿no? Y que hay muchos autores que se dedican a validar esa teoría, es decir, que aquellos negocios, que aquellas actividades empresariales lideradas o impulsadas o creadas por mujeres, bueno, pues tienen un peor rendimiento que aquellas que son lideradas, impulsadas y creadas por hombres. Bien, gracias a Dios recientemente esta hipótesis, bueno, pues como os podéis imaginar, se sustenta, se ha demostrado, se está constatando que no tiene nada que ver, o sea que como os podéis imaginar, bueno, pues a lo mejor es el sector, o a lo mejor es la actividad, o a lo mejor es el momento, o a lo mejor es el país, pero no es por el hecho de que dirija o que el emprendedor sea él o sea ella, o sea, no tiene nada que ver y esa parte se descarta. Bien, en la revisión de las barreras, bueno, pues hay un esquema bastante útil propuesto por Jennifer Bruce y sus colegas, ¿no? Veis que ya tiene años, pero bueno, lo seguimos manteniendo porque es verdad que todos los factores, muchas de las dificultades, que además después, como veréis, me valida las encuestas, bueno, pues se agrupan en esas 5 M's, ¿no? Pues es el modelo, el esquema de las 5 M's, dinero, dirección, maternidad o conciliación, los factores que tienen que ver con el entorno y el mercado. Es decir, ¿qué es lo que se dice o qué es cuáles son los resultados de las investigaciones? Bueno, pues que tenemos un menor acceso a mercados, ¿no? Que tenemos menos facilidades para acceder a determinados mercados, que los inversores se decantan menos, esto se ve muy bien, hay mucho estudio muy interesante que no os voy a aburrir, pero bueno, en Startup, por ejemplo, y incluso en las lanzaderas, mira, me viene al pelo porque esta semana se publicó el resultado de una lanzadera de proyectos innovadores en Galicia en el sector del turismo y para mi sorpresa de los 10 proyectos seleccionados, solamente uno estaba liderado por mujeres. O sea, 10 de 1 es para hacérselo, mejor dicho, 1 de 10 es para hacérselo mirar. Entonces, efectivamente, parece que los inversores apuestan menos por nuestros modelos.
Parece ser también que recurrimos menos, esto también hay mucha literatura, ¿no?, sobre nuestra menor preferencia a ir a la financiación ajena o nuestra mayor reticencia a endeudarnos, a apalancar financieramente nuestras empresas, ¿no?, lo cual también tiene que ver, como os podéis imaginar, con la aversión al riesgo o con un comportamiento más conservador, pero bueno, ese es el primero de los factores. La dirección, que es el que me ha dado más juego en este estudio, ya os anticipo, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos, con la formación, con el networking, o sea, todo lo que es, ¿no?, esos recursos de la alta dirección o de la dirección empresarial, pues aparentemente las mujeres tenemos un menor acceso. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares, con los conflictos familia-trabajo, con el conflicto familia-vida personal, vida laboral, etcétera, eso ocupa un lugar preferente en nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. El acceso a mentores, a redes de influencia, bueno, esto también tiene mucho detrás, que si queréis después profundizamos, pero bueno, básicamente se sustenta en la distinta percepción que la sociedad tiene, ¿no?, de lo que es un emprendedor y lo que es una emprendedora, ¿no?, y dónde están los profesionales de empresa y por tanto dónde están los que mandan, entre comillas, y los que tienen que tener ese círculo de relación. Y un acceso más limitado a determinadas necesidades de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que nosotras o buscamos o vemos o entendemos o percibimos menos oportunidades, ¿no? Nos vamos a negocios, si queréis, más conservadores o seguros, y eso sí también puede ser una limitación en sí misma. Bien, a partir de ahí también veo o busco las motivaciones, ¿no? O sea, vale, ya sabemos qué dificultades hay, vale, ¿cuáles son los motivos que pueden impulsar a este emprendimiento? Es verdad que aparecen las clásicas, ¿no? Pues por independencia, por autonomía, por autocontrol, y luego tenemos la clasificación típica también entre los factores push y los factores pull, ¿no? Es decir, aquello que te empuja al emprendimiento y aquello que te tira del emprendimiento. Entre los primeros, bueno, pues estaría, por ejemplo, si te quedas si te quedas sin trabajo, ¿no?, sin un trabajo por cuenta ajena, y entonces como buscas una oportunidad, ¿no?, de obtener ingresos, y entonces te lleva a establecer un negocio, te lleva por tanto al emprendimiento, eso sería uno de empuje, mientras que pues el deseo de autocontrol, de formar tu propio negocio, de desarrollar tu carrera profesional, de tener tú las riendas de tu vida o de tu desarrollo de carrera, pues esos serían esos factores que te tiran, ¿no? Yo, visto el panorama, porque además esta clasificación, por clásica que sea, sobre todo la segunda, ¿no?, que es quizá la más utilizada, a ver, primero, no, digamos, no termina de validarse, ¿no?, y tampoco nos da juego en cuanto a diferencias en hombres y mujeres. Es decir, aquí hay quien dice una cosa a la contraria y se queda tan ancho. Bueno, pues claro, en función de la encuesta, de dónde estés haciéndola, del tipo de personas que te contesten, pues evidentemente estas cosas pasan, ¿no? Pero quizá el detonante fue que esta clasificación lleva muchos años en revisarse, ¿no? La tenemos ahí asentada y bueno, pues mientras el entorno cambia mucho, las circunstancias cambian mucho, las condiciones por supuesto también, pues esto ahí sigue, ¿no? Entonces, pues empujes más recientes, como pueden ser el empoderamiento, la necesidad o el deseo de autorrealización o incluso la emancipación, ¿no?, en determinados países o en determinados sectores, bueno, pues esto no lo contempla, ¿no? Entonces, bueno, me pareció oportuno darle una vuelta y yo distinguí nada más entre aquellos conductores, o sea, aquellos factores que impulsan al emprendimiento forzado, es decir, pues como os decía antes, por ejemplo, la necesidad de encontrar un ingreso alternativo, y aquellos que te empujan por deseo. O sea, yo realmente quiero montar un negocio, quiero tener una oportunidad, quiero explotar una oportunidad de negocio o quiero pues desarrollar mi carrera profesional y tener control sobre a dónde llego. Bien, posteriormente, como os decía, todo esto lo validé tanto con entrevistas como con un panel de expertos, ¿no? Entonces, efectivamente, se confirma la existencia de esas barreras con distintas etiquetas o distintos nombres. Básicamente se identifican esas 5 M's de las que antes hablaba, con importancia destacada de la preocupación, esto lo acaba de decir Moisés muy bien, por la conciliación o por las responsabilidades familiares, el conflicto de rol en última instancia, por el miedo y por la dificultad de acceso a los recursos, ¿no? A la hora de las motivaciones, pues también se viene a validar, sobre todo, como veremos después, curiosamente los hombres parecen actuar más por fuerza,
nosotras cuando nos preguntan qué nos motiva a emprender un negocio, contestamos más todo lo que tiene que ver con esos factores de deseo, ¿no? Pues querer dirigir mi carrera, querer explotar oportunidades, independencia, etcétera. En general, cuando se les pregunta por las líneas de apoyo, bueno, la verdad es que de las 10 entrevistas, 4 que me llamó mucho la atención, la primera palabra que dijeron, o de las primeras, es una pesadilla. Es decir, aparecen los problemas de burocracia, de lentitud, de requisitos, de un montón de dificultades de acceso a las propias líneas de ayuda, por no hablar de otras cuestiones como falta de información o falta de referencias y ayuda a la hora de acceder a ellas. Mientras que también es cierto que por el otro lado, ¿no?, quienes toman esas decisiones y quienes planifican, pues dicen que claro, que es muy difícil de ajustar, de adaptar a diferentes contextos, a diferentes grupos o a diferentes momentos en el tiempo. O sea, son políticas que están marcadas en un momento determinado y modificarlas pues es complejo. El Delphi pues viene a decir básicamente lo mismo, esto lo voy a pasar muy rápido, pero bueno, los motivos, pues básicamente, fijaos, la línea azul oscura es la que marca la mayor importancia, ¿no? Donde se concentra el mayor número de respuestas en relación con esta importancia. En cuanto a los motivos, pues lo del deseo de ganar flexibilidad, de organizar un negocio propio o de crear un proyecto propio, pues parece que es lo que más puntúa, ¿no? Al igual que en cuanto a las dificultades, pues aparte de los costes asociados con el negocio, pues las dificultades de conciliación otra vez y la carencia de infraestructura de apoyo, pues vuelven a aparecer también como dificultades protagonistas, ¿no? En relación con los potenciadores, bueno, pues como veis ahí aparece también con bastante claridad lo de responder a necesidades personales o profesionales, es decir, toda la línea de políticas de ayuda, pero también toda la línea de políticas destinadas a la formación. Como veis, posteriormente, estas políticas, estas medidas de soporte, de ayuda al balance, al equilibrio entre la vida personal y la familiar, bueno, pues aparecen notablemente o con notable importancia, ¿no? Y también en cuanto a aquellas cosas que podrían, o aquellos elementos que podrían, aquellas líneas que podrían animar a este emprendimiento, algo que también dijo Moisés, todo lo que tiene que ver con los mentores, ¿no? o con la actividad de mentoring o con la visibilidad de modelos de éxito, bueno, pues se considera que puede ser una medida interesante, ¿no? O unas líneas de apoyo interesantes para hacer despegar a nuevas mujeres emprendedoras. Miramos también el tipo de, o sea, dónde situaban, ¿no? O sea, por qué estas medidas de apoyo, las actuales, las líneas, bueno, pues por qué son dificultosas. Y como veis en una escala de 7, bueno, pues donde donde aparece la mayor dificultad en el acceso, pues es en toda la tramitación burocrática, ¿no? Esas cosas que tanto nos quejamos, esas características que tanto nos quejamos a veces de falta de flexibilidad, de márgenes temporales, de papeleos, etcétera. Bueno, pues esto es lo que parece bueno, puntuar con mayor importancia, como os decía, o también, y de ahí la pregunta, o esto viene muy al hilo de la pregunta de antes o de la reflexión de antes de los tomadores de decisión, ¿no? En relación con la dificultad para adecuar, bueno, pues digamos que la otra cara de no adaptar las medidas de apoyo es precisamente que no cumple esas condiciones para poder acceder a esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, también es una cuestión de interés. Vimos diferencias notables, os decía antes, ¿no? que inicialmente lo iba a dirigir solo a mujeres, pero que me interesaba también ver qué es lo que pensaban los hombres. Y como veis, pues por ejemplo, a la hora de valorar las dificultades en la tramitación burocrática, los hombres puntúan más alta esa dificultad que nosotras, ¿no? Las barras rojas son las correspondientes a las mujeres. Mientras que nosotras, por ejemplo, lo de cumplir los requisitos particulares que exigen las líneas de apoyo, pues lo puntuamos más alto, igual que las dificultades de acceso a la información, algo que, por cierto, fijaos, tanto el acceso a la información como el grado de conocimiento de esas políticas de apoyo, nosotras lo valoramos diferente. Esto tiene que ver indudablemente con el acceso a redes de información, ¿no? O sea, esto todo, como siempre en estas dinámicas, bueno, pues está muy, muy relacionado. Valoramos especialmente esos programas de mentoring y, como veis, cualquiera que sean los puntos que preguntamos en relación con esas líneas posibles de ayuda, las ayudas financieras, las de consultoría, el aprendizaje, la formación, el acceso a redes, los mentores o la visibilización de modelos de éxito, estas medidas, entre comillas,
comillas, alternativas, las valoramos más nosotras, ¿no? O creemos que se necesita más nosotras que los hombres. Bien, a partir de ahí, bueno, pues empiezan a aparecer algunas cuestiones que ya casi apuntan a conclusión, ¿no? O a resultado. Los motivos de fuerza, como os decía, tienen una importancia mayor para los hombres. La importancia de la formación, de los modelos de éxito, etcétera, tienen más importancia para nosotras. Se ve una mayor influencia de los impulsores externos para los hombres también, es decir, todo lo que son ayudas del entorno, ayudas financieras, etcétera, ellos lo valoran más, mientras que nosotras pues valoramos más las internas. En cualquier caso, sí se ve que los potenciadores, los facilitadores, pueden vencer la resistencia que puede provocar las dificultades percibidas, ¿no? Y incidiendo, insisto, como decía antes, nosotras en esas palancas internas que nos pueden orientar pues hacia el desarrollo, la autorrealización, la emancipación, las bondades, entre comillas, del emprendimiento. Y por tanto, parece sugerir, todo parece apuntar pues, a un diseño, a la necesidad de un diseño diferencial en las ayudas. Todo esto lo plasmamos en un modelo, que no os voy a aburrir con la estadística, pero bueno, sí nos permite contrastar algunas de estas cuestiones. Y lo que más nos llama la atención, fijaos, esto que aparece en el círculo es la R2, es decir, cuánto explica en la intención de emprender, cuánto explica cada uno de esos grupos de factores que nosotros valoramos, ¿no? Que nosotros medimos. Y resulta que, como veis, bueno, pues los potenciadores, es decir, los facilitadores de emprendimiento, explican muchísimo más en la intención de emprender que lo que pueden explicar los motivos, es decir, con independencia de cuáles sean los motivos. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir, o todo vuelve a apuntar en que bueno, pues algo hay que hacer con esas líneas de apoyo si realmente queremos apostar por el emprendimiento. Y también, fijaos, los motivos incluso pesan más que las dificultades, ¿no? De hecho, después hicimos una moderación y nos encontramos precisamente eso, que las dificultades, o que mejor dicho, los potenciadores pueden vencer el efecto negativo de las dificultades, lo cual nos vuelve a llevar otra vez a ensalzar la necesidad de otro diseño o de un nuevo diseño de medidas de apoyo. Bien, ¿y qué es lo que proponemos? ¿O a dónde nos lleva todo esto? Pues este modelo que veis aquí. Es decir, nosotros creemos que procede cambiar el enfoque de las medidas, ¿no? Que quizás pensar en una serie de medidas orientadas hacia los hombres y pensar en un tipo de medidas o un conjunto, un catálogo de medidas orientadas a las mujeres. Que no necesariamente esto tiene que ser 50-50, o sea, no estamos diciendo que unas excluyan a otras, no, simplemente que a la hora de diseñar esas medidas se tengan en cuenta los factores que ya sabemos que pueden impulsar el emprendimiento, pero que solamente están funcionando para unos, y que se piense en otro tipo de medidas que pueden animar a algunas mujeres a emprender, ¿no? Entonces, por lo que se ve de los resultados del estudio, es verdad que la ayuda directa te puede ser muy útil a la hora de establecer el negocio y sobre todo cuando va dirigida a cubrir o a paliar dificultades de tipo personal, es decir, irían orientadas a frenar esas barreras, esas dificultades que hemos visto del emprendimiento, pero nos falta otro conjunto de medidas orientadas a los recursos, ¿no? Orientadas a mejorar sobre todo la percepción de la competencia, de la capacidad individual para poder hacer las cosas, en el crecimiento, en los recursos directivos, en el talento, es decir, en todo eso que no solamente te ayuda a la hora de establecer el negocio, sino al impulsarlo y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que eso es otra cuestión que también muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera se mide. Entonces ahí estaríamos ya apuntando no a las barreras, sino a las motivaciones, ¿no? Eso es lo que nos llevaría o iría más orientado, casaría con todo ese tipo de emprendimiento orientado o motivado por deseo, no por fuerza, y por tanto creemos que eso es poner, o sea, ese catálogo de medidas más orientados a las mujeres o al emprendimiento femenino. A partir de ahí, ¿qué creemos? Bueno, pues creemos en primer lugar que las medidas no deben de seguir siendo reactivas, tienen que ser proactivas, es decir, si tenemos un problema, como sabéis, ponemos solución, pero si pensamos en el desarrollo, en la sostenibilidad, en el crecimiento, entonces tenemos que empezar a dotar recursos, líneas de apoyo y de ayuda antes de que empiecen los problemas, ¿no? Entonces, no me ayudes solo a montar, ayúdame a sostener, ayúdame a calibrar en el tiempo, ayúdame a crecer como persona, como formación y como talento directivo, para que pueda esto realmente
realmente crecer en el negocio. Creemos también que hay que empezar a pensar en positivo. Si os fijáis, lo acabamos de ver, ¿no? Con esas líneas de apoyo destinadas a paliar los problemas. Claro, si yo me dedico a lanzar líneas de ayuda o a diseñar líneas de ayuda donde solamente digo las dificultades de financiación, las dificultades de no sé cuánto, las dificultades, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo encima de la mesa todas las dificultades asociadas al emprendimiento, que no las negamos, las conocemos, pero hombre, si queremos potenciar y si queremos generar nuevas emprendedoras y sobre todo si queremos convencer a nuevas generaciones de que esto es una vía sostenible de desarrollo profesional, pues a lo mejor decirles algo de motivación, de autocontrol, de gestionar tu propia vida, de crear negocios, de crear cosas que sean útiles, pues a lo mejor algo de eso también está bien, ¿no? Visibilizar, digamos, esos aspectos positivos. Creemos también en esa necesidad de adaptación a distintos segmentos, es decir, con demasiada frecuencia vemos, por ejemplo, que bueno, pues que el desempleo se está utilizando, el emprendimiento se está utilizando como alternativa al desempleo. Bueno, eso puede ser un tipo de emprendimiento, pero es que hay muchas mujeres que ya han dado el primer paso y que lo que necesitan son recursos y ayudas para crecer y para expandirse y para seguir apuntalando su negocio. Y claro, si no atendemos a ese foco, ¿no? Pues difícilmente vamos a poder crear un conjunto sostenible e importante de mujeres emprendedoras, con todos los efectos que esto puede tener en relación con su visibilización. Por no hablar, y esto ya es otra queja ya más particular si queréis, que no todo en la vida son nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, aquí las líneas de emprendimiento muchas veces también están sesgadas a determinados segmentos, determinadas actividades o determinadas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, queremos que ir adaptando, ir pensando en otro tipo de segmentos, ir pensando en esa democratización en el acceso a las ayudas, que todas las personas que quieran emprender con independencia de la tecnología, insisto, o del grado de innovación que tengan detrás, bueno, pues tienen que tener algún tipo de proxy, ¿no? Enfocadas en el largo plazo, todo lo que os comentaba antes de la sostenibilidad, es decir, no quedarnos en el cómputo de las empresas que se crean o de las actividades empresariales que se inician, sino hasta dónde llegan y cómo las podemos hacer llegar. Creemos también que hay que darle una vuelta a la toma de decisiones, es decir, muchas veces el diseño de políticas, y lo que hemos visto es que el diseño de políticas es un compartimento estanco y creemos que quien mejor sabe de esto pues son las propias emprendedoras, ¿no? y también los propios emprendedores en su caso. Por tanto, ahí creemos que la coproducción de políticas públicas tiene que dar resultados muy interesantes, es decir, no hacerlo solo desde una perspectiva de gestión pública, sino también contando con los sectores y con las personas, ¿no? Simplificar, por supuesto, la comunicación. Vemos que muchas veces las líneas no llegan, vemos que muchas veces la información no llega o que no se sabe cómo acceder, o fantásticas páginas web que tampoco están al alcance de todo el mundo. Por tanto, que ahí también creemos que hay que ser un poquito más efectivos, ser creativos también, pues porque, por ejemplo, si en el diseño de la política agraria ahora mismo se está ensayando que al lado de las subvenciones y las ayudas de fondos a fondo perdido van un catálogo de instrumentos financieros, pues pensando en la devolución, pero bueno, con plazos, con carencias, con tipos de interés o con participaciones en capital, ¿por qué no ser igual de creativos en el diseño de líneas de ayuda al emprendimiento? O sea, ¿por qué quedarnos en las ayudas a fondo perdido si podemos empezar a impulsar otro tipo de proxies, ¿no? Ahí también creemos que hay que incidir y, por supuesto, en el control. O sea, hemos visto en determinados sectores un desajuste absoluto, ¿no? entre las medidas que se ponen encima de la mesa y los usos y el control en el uso o la efectividad del uso de esos fondos públicos. Bien, por tanto, ¿qué concluimos? Bueno, pues concluimos, por supuesto, que es un fenómeno infraestimado, es decir, creemos realmente que hay mucho potencial de desarrollo, mucho potencial infrautilizado. Creemos que sigue siendo un tema candente, tanto para nosotros, desde un punto de vista teórico, como para los gobiernos. Creemos también que digan las estadísticas lo que digan y hagamos los estudios que queremos. Claro que la lógica te lleva a pensar en que tiene que tener y va a tener un impacto económico y social importante. Además, estamos en momentos
momentos, evidentemente el impacto económico y el impacto en el PIB y en el desarrollo hay que medirlo, pero estamos en momentos de empezar a medir otras cosas, ¿no? Esas valoraciones de intangibles que tantas veces se nos escapan, y el impacto social que puede tener el emprendimiento femenino, eso hay que empezar a medirlo también. Es decir, cuántas veces hemos visto mujeres que no pueden salir de determinadas situaciones porque no tienen una alternativa vital. El impacto vital que puede tener para esa mujer, el impacto social que puede tener para su círculo, que esa mujer tenga un medio de desarrollo, eso no es cuantificable. Entonces creemos también que hay que empezar a hacer ese tipo de medidas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Vemos que hay motivaciones comunes, pero también diferencias sustanciales. Como os decía, todo apunta a que los hombres están más dirigidos por motivos de fuerza, de alternativa, de empuje al emprendimiento, mientras que a nosotras nos mueven otro tipo de impulsores, igual que las barreras, ¿no? Las barreras también nosotras percibimos y se puntúa con mucha importancia todo lo que tiene que ver. A lo mejor es un problema de autoestima, a lo mejor es un problema de no creérselo, a lo mejor es un problema de falta de formación social y de concienciación social en cuanto a nuestros recursos y capacidades, pero lo cierto y verdad es que parece que decimos, no, es que yo no sé, es que yo no llego. Bueno, pues entonces hay que impulsar formación, hay que impulsar mentoring, hay que impulsar modelos de éxito, ¿no? Y por eso se percibe de forma diferencial ese efecto de diferenciadores. Nuestra gran conclusión, como os decía, es esa diferencia entre el enfoque interno y el externo. Creemos que hay que rediseñar las ayudas en esta línea y con esas características que acabamos de decir, ¿no? Proactivo, positivo, ajustado a largo plazo y centrado en la coproducción. Aquí finalmente os hago un par de, pues serían casi scoops, ¿no? Para terminar. Como dato curioso, hicimos un estudio en relación con las motivaciones de las mujeres en las sociedades cooperativas, ¿no? Nosotras creemos y defendemos que las mujeres que participan como socias en las sociedades cooperativas, que son emprendedoras / empresarias, como las queramos llamar, porque se juegan su patrimonio, su capital, deciden, controlan y están en primera persona, igual que cualquier empresaria en una pyme o una empresa grande, y medimos también sus motivaciones y nos vino a dar más o menos lo mismo. O sea, evidentemente no con el mismo esquema, pero sí vimos que esa interiorización de la cultura organizativa y esa percepción de la cooperativa como un modelo que se adecúa especialmente a la flexibilidad y a la conciliación, bueno, pues que es justo lo que tira de estas mujeres. Al igual que salimos al contexto internacional y pensamos por qué no hay mujeres directivas en sociedades filiales, ¿no? Y por qué hay menos mujeres expatriadas que hombres, ¿no? Y resulta que cuando planteamos las soluciones, pues volvemos a encontrar lo mismo. Los modelos de éxito, los modelos de liderazgo, es decir, todo aquello que te hace creerte de verdad que bueno, pues que ahí vamos a triunfar y que podemos hacerlo. En definitiva, si tuviese que resumir con una sola frase, ¿qué diría? Bueno, pues diría que lo que hemos encontrado pues realmente esto no es un hallazgo trascendente ni es una medida revolucionaria, pero que una vez más no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. O sea, no vamos a decir en ningún momento, evidentemente, si podemos escribir una carta a los Reyes Magos, pues pediríamos muchísima mayor dotación y presupuesto para medidas y líneas de apoyo, pero la clave probablemente no sea esa, ¿no? Sino el uso eficiente de recursos y, por tanto, el diseño adecuado y ajustado de otras líneas de ayuda. Y nada más, moitas grazas por su atención y, por supuesto, a vuestra disposición para cuanto deseéis. Muchísimas gracias, María. Una interesantísima exposición. Después de haber escuchado las exposiciones tan interesantes de los dos estudios que hemos presentado hoy, me gustaría, ¿no?, destacar que en los dos estudios se ha destacado, ¿no?, la infrarrepresentación de las mujeres en el emprendimiento, ¿no?, y la necesidad de adecuar las políticas, ¿no?, de un cambio de orientación, de modelos, de políticas. Y me gustaría quedarme con una idea que ha dicho María que, bueno, que me ha gustado mucho, ¿no?, que es ayúdame a sostener y el cambio en positivo, ¿no? La importancia de no solo de empezar una actividad, sino de que esta actividad se pueda sostener en el tiempo y se pueda mantener, ¿no? Y que sea una actividad de larga duración. Pues después de estas interesantes exposiciones, voy a pasar la palabra a Ángel Hermosilla, director del área económica y empresa de PIMEC, quien moderará la mesa con las interesantes experiencias que hoy os vamos a presentar. Así que, Ángel, todo tuyo. Muchas gracias, Itziar. Buenos días a todos y a todas. Bien, vamos a iniciar la mesa de debate o la mesa de experiencias
en las que contaremos con varias personas que han impulsado y que lideran proyectos empresariales muy interesantes y que nos parecen de gran interés que los pongan tanto el proyecto como todas las vicisitudes que han experimentado a lo largo de su impulso, ¿no? Bien, si les parece, vamos a empezar. En primer lugar, pediría a cada una de las experiencias o de las personas que van a exponer sus experiencias que las expliciten conforme las vayas presentando, y después empezaremos una tanda de preguntas sobre temas que ya han salido en los dos ponentes que nos han precedido y que nos parece interesante aterrizarlas a la realidad de lo que ha sucedido en sus casos personales, ¿no? En primer lugar, quería presentar a Candela Vázquez. Buenos días, Candela. Ella es emprendedora, ha impulsado una iniciativa muy interesante que es la puesta en marcha de una tienda online y física en la ciudad de Barcelona. Es una tienda, creo que lo ha hecho junto a una compañera, ahora nos lo explicará ella, recientemente, lo cual es de agradecer en las circunstancias en las que nos encontramos en este último año y medio. Es una tienda de productos sostenibles en la que prima el cero plásticos, la economía circular. Además colabora con pymes y artesanos, lo cual también es de agradecer. Y lo que tienen en esta tienda online y física es productos muy diversos, ¿no? Desde papelería, me parece, a productos para el cuidado y la belleza personal, etcétera, etcétera. Bueno, Candela, si te parece, explícanos un poco en 5 minutos de dónde surge la idea, cómo la ponéis en marcha y luego iremos entrando en preguntas posteriormente. Adelante, Candela. Vale, muchas gracias por la presentación. Pues mira, nosotros, la tienda la llevamos 2 personas, mi compañera Alicia y yo, Candela, y entonces esta tienda ha sido un poco la hija de la pandemia, porque cuando entró la cuarentena, ambas nos vimos en un momento de renovación de todo lo que habíamos hecho, y entonces siempre que habíamos querido, mi compañera lleva siendo encuadernadora desde hace más de 10 años, y yo siempre he estado relacionada con el mundo del medio ambiente, con ONGs y proyectos privados, ¿no? Contra el cambio climático. Entonces las dos queríamos hacer una tienda física en donde realmente pudiésemos plasmar nuestra ideología y poder también contactar directamente con las personas del día a día, ¿no? Y poder intentar ayudarles en todo lo que podamos para poder tener una vida mucho más sostenible. Entonces la idea de la tienda, o la tienda en sí, que abrimos en septiembre del año pasado, así que hacemos un año, trabajamos siempre con pequeñas empresas de producción sostenible o con artesanos de España. Siempre intentamos que sean en Barcelona, sino Cataluña, y después ampliamos al resto del territorio. Entonces la idea de que sean de España es tanto por reducir el CO2 como también por promover lo que es la economía local y la materia prima de España, ya que no tiene mucho sentido comprar un magnífico producto que creemos que es súper sostenible, que nuestra huella o nuestro impacto va a ser reducido, pero que viene a lo mejor de China, de Los Ángeles, de Alemania, ¿no? Al final la cantidad de impacto CO2 o daño ambiental que estamos causando es el mismo como si comprásemos aquí uno hecho aquí y que fuese, por ejemplo, de plástico. Hay que también todos los productos sean sin plástico y sean también con el menor impacto posible. También trabajamos, todas las empresas pequeñas empresas con las que trabajamos siempre tienen también una ayuda tanto social. Trabajamos con muchas cooperativas de mujeres, también ambiental. Todos los productos son naturales, hechos a mano por las personas directamente, o sea, que de los artesanos, eso. Y entonces también hablamos directamente con ellos para que no haya ningún intermediario y todas las ganancias que haya pues no se las lleven pues procesos medios, sino que vayan directamente a las personas que producen esos productos, ¿no? Que es también la idea.
Entonces, nuestra tienda tiene varios productos, varios tipos de productos que ahora explicaré, pero el motivo es porque lo que queremos es encontrar un lugar en donde las personas tengan la confianza de encontrar un producto que sea tan bueno para el medio ambiente como tan bueno para la sociedad o la persona que ha hecho ese producto, ¿no? Entonces tenemos desde papelería, cuidado personal, menstruación, cuidado del hogar, limpieza del hogar, mascotas, bebés, bueno, tenemos también de viaje, como por ejemplo mochilas, cantimploras, para hacer deporte. Entonces realmente siempre vamos ampliando y siempre queremos encontrar nuevos productos que sean hechos en España. Y es por eso, porque lo que queremos es crear un entorno en donde los clientes se sientan seguros de lo que compran es realmente lo que dice que el producto que es. Entonces la tienda la verdad es que va bastante bien con todas las idas y venidas que han pasado este último año, que ha sido como una montaña rusa. La verdad es que no sé si es porque a partir de la cuarentena las personas han estado mucho más conscientes de que hay que respetar mucho más el medio ambiente o porque realmente hay un movimiento que se está generando mucho más a favor del medio ambiente, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez hay más personas que quieren dar el paso y cada vez hay más clientes que vienen y dicen quiero hacer o quiero empezar a tener una vida más sostenible, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces muchos clientes también vienen preguntando, más que comprando, preguntando y a raíz de ahí pues vamos adaptándonos a sus necesidades. Muy bien. Gracias, Candela. Os felicito por este año de vida y también por esta idea integral de la sostenibilidad, no solamente en lo que vendéis, sino en lo que hay detrás de lo que vendéis, y lo cual es de agradecer en estas circunstancias. Muy bien. Ahora quería presentaros a Sandra Sauleda. Ella es la gerente de Sauleda Catering. Es una empresa que nace en el año 1969, en Sant Pol de Mar. ¿De acuerdo? Dedicada al catering, a pastelería y todo lo que envuelve al tema de la alimentación, con varias tiendas en la provincia de Barcelona y también con un hub creativo en el Museo de Diseño de Barcelona. Sandra, bueno, pues te paso la palabra, nos explicas brevemente la iniciativa. En este caso es una iniciativa más consolidada, si quieres, con más recorrido, por tanto un poco la historia, ¿no? Podríamos decir, del negocio. Perdona, has de poner el micrófono. Ara sí, eh? Correcte. Em sentiu bé? Sí. Moltes gràcies, Àngel, per aquesta presentació. Efectivament, soc la segona generació de Sauleda Pastissers, que fa 52 anys que que va néixer a Sant Pol de Mar, amb una pastisseria, i ara actualment doncs, tenim 3 pastisseries, un museu del disseny a Barcelona, que és el hub on fem restauració i és un punt molt important per nosaltres. I ara, properament a finals de novembre, obrim una pastisseria i restaurant a Andorra. A Sauleda som innovadors, ens agrada molt créixer. Els nostres orígens a Sant Pol ens han donat aquesta passió i il·lusió per la natura també i pel nostre entorn, no? I respecte, i la qualitat dels productes que tenim, perquè nosaltres jo sempre dic que a Sant Pol estem rodejats del rovell de l'ou, no? Tenim tots els aliments bàsics, no? De matèria primera impressionant. Això també ens fa que hem anat innovant, ens ha fet esforçar més, perquè el estar desplaçats de Barcelona ens ha fet posar més les piles i hem sigut molt emprenedors, que això ens ho ha transmès en Salvador, el meu pare. Ara mateix, Sauleda, tenim 70 treballadors, som una empresa que érem petitona, quan jo la vaig agafar estàvem amb 15 i ara som 70, anem creixent i ens agraden molt els reptes i aquí estem. Muy bien, gracias Sandra. Ahora os quería presentar la tercera experiencia, es Fátima Zora Builla. Ella es fundadora de Ainin Abogados, creo que es abogado, evidentemente, y también está en el Departamento Legal y de Internacionalización de Ravetchi. Fátima, si te parece, explicarnos tu experiencia en este impulso, podríamos decir, de iniciativas empresariales.
Moltes gràcies per la invitació. Perdona, si podéis hacerlo en castellano, es que Sí, tenemos a María, que es de perdón. Galicia, Sí, bueno, toda la tenemos unos razón, problemas. toda la Sí. razón. Gracias. Que muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, por los magníficos estudios que hemos escuchado. Me he visto identificada en muchos aspectos, así que poco puedo añadir como propuestas, políticas, porque es que se ha dicho prácticamente todo. Como bien ha manifestado, bueno, yo tengo dos hijos varones, pero mis niñas son Ravetzi y Aileen Abogados. A pesar de que me llamo Gouya, he querido darle nombre femenino, he cogido el apellido de mi madre, que en el mundo árabe no se suele usar. Por eso siempre me identifico más con Aileen. Y bueno, en Ravetzi llevo más de la mitad de mi vida participando, desde antes de empezar la universidad, pero yo siempre he tenido una vena emprendedora de querer más. Y antes pues participaba en la parte de la hostelería, atención al público, pero bueno, después de la carrera universitaria y de abrir el despacho, pues me he involucrado mucho pues, en el tema, es una empresa familiar, la Ravetzi. Me he involucrado mucho pues, en la internacionalización. Somos una pequeña empresa familiar que hemos optado mucho por la calidad del café, porque bueno, en España, en Cataluña, hay mucho consumo de café, pero nos dimos cuenta de que la calidad pues, no era buena, ¿no? Daba mucho miedo porque hay muchísima competencia, hay empresas que son enormes, pero confiábamos en que, bueno, que faltaba calidad en el producto y apostamos por ello. Y bueno, desde antes de la pandemia pensamos y empezamos a internacionalizarnos. Gracias a la pandemia se han suspendido algunas cosas porque se tenían que empezar a través de unas cuantas ferias. Pero bueno, estamos en ello. Este año, pues, por ejemplo, vamos a empezar en Suiza y Alemania. Marruecos está bastante consolidado y bueno, y los proyectos que estaban a medias, pues este año se volverán a reiniciar. Y mi niña favorita, que es Aileen Abogados, que es mío en exclusiva, ¿no? Por esa necesidad que tenemos las mujeres que emprendemos o tenemos esa necesidad de emprender para decir yo soy mujer y soy independiente, ¿no? Creo que lo hacemos de una manera, bueno, sin darnos cuenta, ¿no? De una manera natural. Y bueno, empecé con mucho miedo porque no tenemos referentes. Empecé de una manera muy intuitiva y autodidacta, cogiendo un despacho compartido con un compañero y a través de ahí, bueno, y a partir de ahí pues ir buscando apoyo de profesores, de la universidad, de colegas, abogados. Y bueno, ya llevo 10 años y estoy súper contenta, súper feliz y animo a las mujeres que emprendan porque las políticas o las actividades a pequeña escala que nos podemos aplicar a nosotras mismas son mucho más centradas en nuestra manera de hacer, ¿no? En conciliar la vida familiar, social, en aportar ese nuestro granito de arena personalizado, porque hasta ahora las políticas se han hecho desde el punto de vista de los hombres y falta ese punto femenino y falta mucho que hacer. Y yo no creo que las políticas femeninas sean discriminatorias a los hombres, porque no tienen que descartar, simplemente tienen que tener ese punto de vista, ¿no? No tienen por qué descartar al hombre, pero sí que necesitamos todavía políticas de discriminación positiva, ¿no? Muy bien, gracias Fátima. En esta mesa redonda también contaremos con la participación de María Bastida, que nos ha precedido anteriormente. María ya la ha presentado Itziar. Bien, yo quería trasladaros alguna pregunta, ¿no? Un poco para animar el debate y evidentemente las preguntas que las personas que nos están escuchando nos quieran trasladar. Itziar ya ha explicado el procedimiento a seguir.
Bien, quería preguntaros, porque de los estudios presentados han salido cosas de alguna forma que más o menos pues, conocemos o tenemos una cierta constancia, pero ha salido alguna cuestión interesante que a mí me ha sorprendido particularmente, ¿no? Ha salido el problema de la conciliación, ¿no? Como seguramente una cuestión que en los inicios, pero también en el desarrollo habitual, el despliegue habitual de vuestra actividad tenéis, pero me ha sorprendido, al menos en las reuniones y en las encuestas que se han utilizado para estos estudios, el tema del reconocimiento social, ¿no? Evidentemente la brecha económica, la formación, etcétera. Entonces, en este ámbito, quería preguntaros qué aspectos positivos o negativos destacaríais en los inicios de vuestra actividad y, sobre todo, en la actualidad, ¿no? Los pros y contras que la actualidad estáis padeciendo y que evidentemente os suponen una barrera o un problema que arrastráis en el día a día de vuestra acción, ¿no? Aquí es una pregunta abierta, levantáis la mano o participáis abiertamente y libremente cuando consideréis. No sé, Candela, si quieres, tienes alguna cosa... Ya has dicho algo anteriormente, pero bueno, si quieres... Sí, no, a ver, yo llevo siendo emprendedora desde que tenía 24 años, por lo tanto empecé siendo bastante joven. Y la parte negativa de ese aspecto es que siempre, o bien que por ejemplo no le ha pasado a compañeros que también han sido emprendedores desde jóvenes, que es o bien por la edad o la apariencia, por ser mujer, pues te consideran como una niña a las cuales no tienen que tomar en cuenta, o si te toman en cuenta es como lo están haciendo como un favor, ¿no? Entonces, para mí personalmente, durante todos estos años, que ahora tengo 27, me ha costado mucho que me vean como una trabajadora que está intentando sacar un proyecto de manera profesional y nada personal. Y es curioso que, por ejemplo, esta es la tienda, este no es el primer proyecto que tengo, sino he tenido otros, y en este proyecto, por ejemplo, en vez pues no todo el mundo, porque al final también trabajamos con hombres y en ningún momento o sea, no es todos los hombres, no han sido todos los hombres ni para nada, pero es cierto que la mayor parte del equipo ahora mismo de la tienda son mujeres. Y yo no sé si puede ser por eso o no, pero es cierto que sí, desde el principio, al trabajar con mujeres, me he sentido mucho más respaldada, me he sentido mucho más valorada y me ha sido mucho más fácil sacar un proyecto de esa forma que a lo mejor me ha costado más con otros proyectos que han tenido en cuenta otros valores que en mi opinión no tienen nada que ver con ser un trabajador, ¿no? Que intenta simplemente, o un emprendedor que intenta sacar un proyecto y ya está, ¿no? Entonces, al trabajar con mujeres, para mí personalmente ha sido una forma de que me hayan valorado mucho más, de poder haber sacado un proyecto de una manera mucho más estable, que no más rápida, pero sí mucho más dinámica. Y esa ha sido la parte positiva y negativa de mi experiencia como emprendedora desde el principio, ¿no? Pero ya te digo, no esto engloba a todos los hombres, ni muchísimo menos, pero bueno, ha sido una experiencia que, bueno, pues por una cosa u otra me ha tocado así. Sí, Sandra, el micrófono, Sandra, perdona. ¿No se me oye? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, yo como formo parte de los autónomas que he seguido el negocio familiar, sí que es verdad que en mis inicios, al principio de todo, aparte de un gran respeto a esta responsabilidad, sobre todo el hecho de demostrar, ¿no? El demostrar y encontrarte en un mundo que está aún muy pensado en masculino, sobre todo al principio de todo como en la pastelería, ¿no? Nosotros cuando hace 33 años, cuando yo estaba empecé no con la responsabilidad, ¿no? que tengo ahora, pero empecé ya tenía esta inquietud de cambiar las cosas y de mejorarlas. Me encontraba muchas barreras y era una batalla constante. Esto sí que es verdad que como mujer, ¿no? te encuentras que has de saltar demasiadas barreras y sobre todo demostrar. Una vez has demostrado, todo es muy fácil,
Yo también es verdad que en mi equipo tengo muchas mujeres, pero también tengo muchos hombres, porque me gusta muchísimo el equilibrio y cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Las mujeres somos más conciliadoras, nos gusta más buscar otras visiones y bueno, al final es que son dos maneras de pensar y con las dos vamos al mismo sitio, ¿no? Sí que es verdad que me he encontrado que cuando estás en una reunión y a mí me veían, y me vean ahora, no sé, ¿no? No te miran, ¿no? Y te miran al hombre que tienes al lado que no tiene la responsabilidad que tienes tú. No pasa res, no pasa res. Yo digo, no. Vamos haciendo camino, vamos caminando, vamos haciendo y al final llegamos donde debemos de llegar y el reconocimiento llega, ¿no? Yo al inicio sí que fue de mucha perseverancia, mucha responsabilidad, mucha ilusión y al final agradecer muchísimo a mi padre, ¿no? Porque él, que yo pienso que pensaba que me lo cargaría todo, ¿no? Porque esta se lo carga y verás, ¿no? Algún día lo dijo, algún día lo dijo, pobre, pero ahora está muy contento, ¿no? Pero esto fue para mí una responsabilidad que es doble faena, doble esfuerzo y yo creo que com a dona autònoma, com a dona, sempre hemos de estar enseñando y demostrando y esto lleva una sobrecarga, ¿no? Y a veces no es necesario, ¿eh? Para mí estos son mis inicios y siguen, ¿eh? Porque cada día es un inicio, ¿eh? Cada día nos pasan cosas y cada día sí que es verdad que la experiencia te lleva a verlo todo de otra perspectiva que es mucho más divertida, ¿eh? Mucho más divertida, pero al principio no lo ves así. Muy bien. Sí, Fátima. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Yo creo que nos hace falta alimentar un poco, aguantar, resistir como han hecho las primeras mujeres que gracias a ellas, desde aquí les doy las gracias, porque gracias a ellas estamos aquí, por aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos, que yo alguna vez que me han reconocido, ¿no? el hecho de ser, ¿no? hija de migrantes, árabe y tal, ¡ay, eres abogada! Y internacional, y yo dentro de mí alguna vez lo he podido decir, otras no, pero siempre al principio me acuerdo que decía que esto se lo tenéis que decir a mi madre, o sea, lo mío no tiene mérito. Y sí que es verdad que es más la mentalidad, la sociedad, y en mi caso pues es eso, ¿no? Es el ser extranjera, que bueno, tengo la nacionalidad española, pero es igual, ser extranjera toda la vida y encantada, ¿eh? El ser extranjera, el ser joven y el ser mujer, que esa es la base que tenemos todas, ¿no? Pero si además tienes lo de ser joven y tienes lo de ser extranjera, que yo me he dado cuenta, pues no hace mucho, ¿eh? Y hace tiempo ya que corro, por muy joven que sea, y gracias a eso creo que he podido avanzar, ¿no? Nunca me he fijado en no puedo hacer esto porque soy extranjera o ahí sí me dicen no sé qué, que he conocido muchos casos en los que sí se hace, ¿no? Gente de origen extranjero, de todo el mundo que te dice, uy, no lo han hecho ni los españoles, lo va a hacer mi hijo. ¿De acuerdo? Yo hacía de mediadora en bachillerato y en la ESO y venían madres y te decían eso, ¿no? A veces hacía de traductora también para las reuniones de las familias y hay ¿no? ese sentimiento de inferioridad que siempre venían las madres, ¿no? Y yo me quedé impactadísima, yo eso nunca lo he recibido en casa, ¿no? Esa frase tiene que doler mucho, ¿no? Que lo diga tu propia madre, ¿no? No lo han hecho, ni los de aquí lo va a hacer mi hijo. ¿Cómo? Y cuando es una niña, pues más heavy todavía, ¿no? A mí me ha pasado algo muy curioso que también me he dado cuenta con los años, ¿no? Yo he tenido muchos clientes de fuera de Cataluña, de fuera del país, y con los que, bueno, hace años pues solo escuchaban la voz, ¿no? Y cuando venían, ya les habías hecho un montón de trabajo, ya te entendías, tal, cuando te veían la cara te decían, ¡oh, que si eres una niña! Y ya, pero ¿verdad que te lo he hecho bien? O alguna vez
porque un abogado tiene que ser un hombre, si tiene canas mejor y si lleva corbata ya es ideal, ¿no? Y éramos mucho más mujeres en la universidad que hombres, pero seguimos con esa mentalidad, ¿no? Pues eso, el espantarse, y luego dices, le das la vuelta a la tortilla y dices, claro, es que te has quedado conmigo porque te he demostrado que soy buena. O sea, que a lo mejor estos clientes que aparecían en el despacho y te hacían, uy, pues si es una niña, si hubieran venido y me hubiesen visto, no habrían vuelto a la segunda visita, ¿no? Y la verdad es que yo, estoy muy contenta con la actividad sobre todo el despacho y la internacionalización de Ravetzi, gracias al boca a boca, ¿no? Pero es eso, ¿no? El demostrar, lo que han dicho todas, ¿no? El demostrar. Encuentro muy grave la discriminación entre mujeres. O sea, yo he viajado mucho desde que mis hijos eran pequeños y no por eso soy una mala madre. ¿Has dejado a tu hijo? ¿No? La frase era, ¿has dejado a tu hijo y te vas a quedar 2 noches? Sí, está con su padre, lo cuida mucho y son 2 noches, no pasa nada. Ya, pero no tiene ni 1 año, y te lo decían las propias mujeres, ¿no? Que lo tenemos tan interiorizado que parece que es que no puede ser, ¿no? Y algo que sufrimos mucho también por ser abogadas, no existe la baja por maternidad. Las abogadas no tenemos baja de maternidad. Yo trabajaba desde el hospital. Hay mucho por hacer. La discriminación positiva es muy necesaria. Que sí, que es una discriminación, pero es positiva. Es porque tenemos que empujar a las niñas y a las mujeres. Y lo que he hecho muy en falta es el tener un modelo y un acompañamiento. Y en la universidad, si tuve acompañamiento es porque iba a tocar a la puerta. Pero claro, hay que tener este tipo de personalidad para ir a tocar la puerta, pero no todas las niñas lo hacen, ¿no? O no se les brinda la oportunidad. No digo que yo sea una crack, soy muy normalita, pero sí que he tenido que, cuando he querido algo, pues ir a buscarlo. No he encontrado esas facilidades y creo que todavía hacen mucha falta, ¿no? En la universidad el único acompañamiento que ya te venía de por sí era que te venían a ver grandes despachos en los que ellos eran los reyes, tú tenías que desearlo y pedirlo en la carta de reyes y estar con ellos. A mí no me llamaba eso, pero por la presión que sufrías, ¿no? En grupo, en conjunto, llegué a presentar algún currículum pero iba y yo me acuerdo que le decía a mi pareja, digo, es que voy a la entrevista y no quiero. Pero es esa inseguridad, y dices, ya, pero es que, ¿no? Es lo que toca, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y trabajé estuve participando en 3 despachos, en 3 departamentos de la universidad, hasta llegué a dar algunas clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, el primer año de acabar. Me acuerdo de la reacción de excompañeros de qué hace esto aquí. O sea que nos falta apoyo, nos falta apoyo porque cuando te atreves, todas las miradas, pero en negativo, no en positivo, ¿no? Y eso, y el primer año estuve participando en la universidad, haciendo prácticas en varios despachos, pero nada me llenaba, yo necesitaba más, yo necesitaba hacer las cosas a mi manera, luchar las cosas, porque las mujeres creo que somos más luchadoras, ¿no? Son estereotipos, pero hay una parte que es verdad, ¿no? Somos muy persistentes, y a la sociedad no nos deja participar de la misma manera que nos gustaría, sin querer, ¿eh? Sin querer. Yo no creo que los hombres con los que nos hemos topado y nos han discriminado lo hayan hecho adrede, sino es que es la educación que han recibido y que hemos recibido, ¿no? Y ya por último, una discriminación que me duele en el alma es la de, por ejemplo, cuando estábamos maquinando varias ferias para ir a Japón, para ir a Abu Dhabi, para varias ferias que queríamos hacer para Ravetzi, pues los contactos en cada país, pues me buscaba el contacto pues que tuviera experiencia en el país y un poco de acompañamiento y colaboración, ¿no?
Y me acuerdo un señor en concreto me dijo, que tenía muchísima experiencia, no sé si 20 años como mínimo en exportación, Fátima, ¿vamos a ir tú y yo solos? Y yo, sí, yo represento a Ravetzi, tú eres el colaborador. Es que mi mujer no me va a dejar. Muy bien, gracias Fátima. Muchas gracias Fátima. A ustedes. Bien, María, es tu turno. Bueno, yo al lado de esto poco tengo que decir, ¿no? Pero bueno, sí alguna reflexión al hilo de lo que se ha ido comentando. A ver, yo creo que también se hablaba de estereotipos, se hablaba se hablaba también de la actitud de nosotras con nosotras mismas y demás. En relación con lo primero, antes cuando hablaba de la necesidad de segmentar y la necesidad de democratizar el acceso a las líneas de ayuda y demás, obvié una cosa, pero es una cuestión, esto sí que ya no es del estudio, esto es una cosa mía, ¿no? Y es que parece que estamos empezando a reproducir, o sospecho que se reproduce la segregación horizontal que hay en el mercado laboral en general, sospecho que se reproduce en el emprendimiento, con el agravante de que pues a lo mejor tenemos emprendedoras de primera y de segunda. Es decir, ¿por qué las mujeres que arriesgan su patrimonio, su tiempo y su todo, ¿no? En montar panaderías o tiendas de botones son menos que las emprendedoras que se dedican a las altas tecnologías, ¿no? Y creo que ahí, en lo que es el reconocimiento social, porque es verdad que hay muchas mujeres en determinados tipos de emprendimiento, a eso me refiero cuando digo lo de esa segregación horizontal, ¿no? Y eso puede ser algo, pues un camino que falta por andar, ¿no? En el sentido del reconocimiento social, ¿por qué no? Y luego, por otra parte, claro, muchas de las cosas también que han salido, en mi opinión, tienen que ver con la necesidad de formación. O sea, hablábamos de las ayudas de conciliación y demás, pero quizás nos quedamos cojos y es verdad que somos muy pesados con la formación, pero es que yo también creo que la formación la estamos haciendo mal y que se está diseñando mal, ¿no? Porque todo esto que está saliendo aquí a mí me refuerza en el sentido de la necesidad de ir a líneas pues de lo que hoy se denomina, y vaya por delante que es una palabra con la que yo no simpatizo demasiado, lo del empoderamiento, pero bueno, no simpatizo por la traducción del inglés directa, que creo que teníamos que ser un poco más creativos. Pero es así, es decir, hay que creérselo, hay que desde pequeña te tienen que meter el chip, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que es verdad, por ejemplo, Fátima, todas esas cosas que han dicho no es tanto una cosa de mujeres o de hombres como una cosa vamos, un perfil de empresario innovador al estilo de Schumpeter, ¿no? De llamar a las puertas, de iniciativa, de motivación, claro, esos son rasgos muy característicos, ¿no? Pero ojo, otra cuestión es que cuando vemos esos rasgos los explotamos y formamos a las personas en esos rasgos. Eso para mí es el debate, ¿no? Conseguir que todas podamos llegar a ese nivel de proactividad, de entusiasmo y de motivación, ¿no? Luego hay otra serie de cosas que yo creo que también nos perjudica, es decir, podemos formar en muchas cosas, ¿no? Ahora, para conseguir saltar otras cuestiones, como hablaba Fátima ahora de, bueno, a lo mejor es un estereotipo. Yo creo que también hay otras cosas que ya dudo si es que son estereotipos o que somos así, nos lo hemos ganado a pulso. Por ejemplo, el sentimiento de culpabilidad. A ver, es verdad que yo no soy emprendedora, pero bueno, en cierto modo soy emprendedora de mí misma porque mi carrera y mi proyección académica dependen de las horas que estoy aquí sentada y bueno, pues luego siempre tienes informes, estudios y tal. O sea, llega un momento en que no gestiono más que a golpe de noches y fines de semana y muchas veces festivos y vacaciones como cualquiera de vosotras. O sea, el problema de gestión de tiempo y demás. Pero ese chip, pues por ejemplo, el otro día decía a mí, bueno, fue mucho peor, fue un amigo de mi hija, que bueno, le regalamos un juego en su cumpleaños y le dijo, oye, fulanita, a ver cuándo me invitas a jugar, que a mí ese juego me gusta. Es que ya me dice Ilduera, que es mi hija, que tú nunca puedes jugar con ella ni puedes hacer nada. Claro, o sea, el os podéis imaginar, ¿no? En otras condiciones, pues un poco lo que decía Fátima, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué? Sí, está su padre y no pasa nada y estamos los dos y tal, ¿no? Pero es verdad que en el fondo yo creo que ese sentimiento de amargura, ¿no? Pues muchas lo compartimos, ¿no? Y creo que es una cuestión que hay que saltar. Igual que a lo mejor, pues tenemos que ser un poco menos controladores, planificadoras y desde luego poner el nivel de exigencia y autoexigencia al mismo nivel que los demás, porque yo creo que también ahí, y por eso
eso, tengo la duda de si es un estereotipo o nos lo ganamos a pulso, pero por mi experiencia personal y lo que veo alrededor, el nivel que nos ponemos, los listones que nos ponemos, derivan, lo decía Sandra, ¿no? Yo iba anotando aquí, es que con nosotras todo es doble de todo, el doble esfuerzo, el doble no sé qué, venga a demostrar, venga a caminar, el esfuerzo, ¿y por qué? ¿No? Todos son dobles barreras, bomba, bomba, bomba. Claro, y yo lo comparto, ojo, pero mucho yo creo que también tenemos que empezar a saber ponderar esos niveles de exigencia, que es buenísimo por otra parte para ser empresaria, como no, pero son reflexiones en relación. Volvemos a lo mismo, siempre decimos, ¿no? Es que hace falta conciliación y formación, ¿pero en qué? Pues en esto. Perdón, sí. Muy bien, gracias María. Sí. Ahora damos paso a Itziar, que os trasladará preguntas del público. Muchas gracias a las 4 y muchos ánimos. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. El debate sé que podría seguir por experiencia horas, sí que podríamos aquí ir abriendo temas, pero hay preguntas y me gustaría poder dar paso a las preguntas y que María hiciera la clausura de la jornada de hoy. La primera pregunta que nos han hecho por el chat era dirigida a ti, a María. ¿Qué acciones plantea hacer el Parlamento Europeo a partir de tu informe? Si tu informe ha generado que el Parlamento Europeo define algún tipo de política. Tengo que ser políticamente educada, no entiendo. A ver, lo desconozco. Lo que sí os puedo decir, bueno, el informe lo entregué en junio y sí, por eso os decía antes, ¿no? Del orgullo doble de esto, no solamente por cuanto me llamáis y me invitáis, sino porque es la primera vez que expongo, ¿no? La segunda va a ser precisamente al Parlamento. Teóricamente, la primera semana de octubre, no sé si allí o desde aquí, ¿no? Eso no me lo han aclarado, pero ahí es cuando tengo que exponer este informe y a lo mejor ahí me entero de si van a hacer algo o va a quedar en el saco de los informes que se hacen y nunca más, ¿no? Yo por mi parte y porque también pues como Fátima me dedico a llamar a muchas puertas, sí es cierto que un catálogo de resultados se lo he mandado a la Xunta de Galicia, decir, mira, ojo con esto, y la semana pasada pues cuando vi esa noticia que os comentaba antes de las aceleradoras que tal, volví otra vez a la carga de decir, veis, ya os lo dije yo que lo estábamos haciendo mal. En la Universidad de Santiago también tenemos una unidad de emprendimiento que se llama, el proyecto es Women Emprende precisamente y va orientado a las mujeres y a nuestras universitarias y también les he pasado los resultados, es decir, por llamar yo a puertas y comunicarlo no va a quedar. Ahora, si van a hacer algo o no, bueno, pues tenemos tiempo para verlo. Claro, esperemos. Hemos tenido el placer de la presentación en exclusiva aquí en PIMEC. Hemos tenido este gran placer. Sigo con las preguntas. Esperemos que sí que lo implementen, María, que genere nuevas políticas y nuevos enfoques. Esta és un poc larga, us la leo. Bon dia, soc l'Albert Torres, del Servei del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Sembla que les dades ens diuen que les escoles es detecten molt menys nenes amb altes capacitats que nens. No? Assumir que naturalment aquestes capacitats estadísticament haurien d'estar repartides al 50%, no podria ser que aquesta invisibilització del talent femení ens estigui indicant que ja des de les escoles i les famílies s'està assignant un rol diferent a nenes i nens. No caldria començar a fer polítiques a l'etapa escolar per tal que el talent femení pugui desenvolupar-se en igualtat de condicions que el masculí, per tal que en arribar a l'edat de treballar hi hagi moltes més noies amb ganes d'emprendre? Es decir, nos plantea, ¿no?, si estas políticas no se habrían de iniciar en la etapa formativa, en las escuelas, con los niños y las niñas. ¿Qué opináis? Personas que habéis hecho, María, Moisés. Si me dejáis, porque efectivamente vi la pregunta y además me la traduje, lo que lamento es no poderla contestar en catalán, pero bueno, no puedo estar más de acuerdo, entre otras cosas porque ahí también me paso un paso por detrás, ¿no? Os decía antes lo de los modelos que están ahí desde hace mucho tiempo anquilosados y anclados y demás, y todo cambia y no se toman las riendas, ¿no? Y aquí yo creo que pasa un poco lo mismo, es decir, obviamos que las capacidades son diferentes, que las capacidades especiales son diferentes, que las capacidades
distintivas también lo son, y probablemente las altas capacidades, pues también tendremos que empezar a medir distintos tipos de altas capacidades, ¿no? Ahora mismo tenemos muchos tipos de inteligencia diferentes y quizás estamos, por lo menos en políticas de educación básica, demasiado anclados en unas líneas que a lo mejor hay que empezar a idear, ¿no? Pero evidentemente esto es lo de la casa por el tejado. Cuando ya te llegan, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Con 18, 17, 18 años, claro que puedes hacer trabajo, claro que lo tienes que hacer, ¿no? Pero es que todo lo que va detrás es tiempo perdido. Entonces, evidentemente, esa identificación, esa potenciación y eso de aprender a identificar, desarrollar y potenciar, lo que decía con el tema de Fátima, ¿no? Cuando tú ves rasgos, cuando tú ves comportamientos distintivos, cuando tú ves capacidades diferenciales, cuando tú ves distintos tipos de inteligencia, porque los hay, oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a cultivar desde ahí, ¿no? Para evitar ciertas diferencias. Claro que sí, no puedo estar más de acuerdo con este planteamiento del señor Torres. Muchas gracias, María. Pues bueno, sigo la siguiente pregunta. Nos plantean, ¿no?, que los bancos, los aspectos financieros, aún a día de hoy nos preguntan qué forma matrimonial tenemos para que sea el hombre el que decida, ¿no?, aunque la empresa sea totalmente de la mujer y dirigida. Es decir, cuando van a pedir financiación les piden, ¿no?, qué tipo de régimen matrimonial tienen para poder acceder de una manera u otra a la financiación. Si queréis también planteo la siguiente y así ya pues vamos respondiendo. La siguiente pregunta también es: ninguna autónoma tiene baja. He tenido 3 hijos y trabajados desde que nacieron y llevan más de 30 años. Totalmente de acuerdo con Fátima. Podemos ser personas profesionales, autónomas, madres y esposas al mismo tiempo y no pasa nada. Se puede lograr haciendo muchos malabares. Bueno, que ratifica, ¿no?, lo que ha expuesto Fátima, la complejidad de las bajas en las mujeres autónomas. Bueno, el primer problema que plantean es la dificultad, de que ya ha salido en los estudios, ¿no?, de acceder a la financiación, ¿no? ¿Qué podéis decir al respecto, ¿no? ¿Qué soluciones creéis que pueden haber para que se dejen de realizar determinadas preguntas, ¿no?, para al momento de acceder a la financiación? Bueno, eso entra dentro del ámbito de todas esas cosas que nos preguntan, ¿no? Y que en el momento en que nos las preguntan o piensas un poco lo que te están preguntando, montas un follón. Es decir, yo, para que os hagáis un cargo de lo que estoy diciendo, mi marido estuvo trabajando, estuvo deliberado sindical, lo metieron en la ejecutiva de una fuerza sindical aquí en Galicia, tal, y me vino pidiendo las cuentas, la declaración de tal, y dije yo, ¿cómo qué? ¿De qué? ¿La mía? Pero claro, son esas cosas que nos preguntan, que nos destripamos, y luego sí, luego la privacidad para el teléfono. A lo mejor hay que empezar un poco por ahí, ¿no? Tampoco veis que esto es una cuestión que se le pregunta a mujeres y hombres, es decir, también muchas veces cuando ellos van a pedir financiación también nos lo preguntan a nosotros. O sea, esto es casi un órdago a la grande, ¿no? Son cosas que a lo mejor hay que empezar a plantear porque somos personalidades independientes. Dicho esto, sí os puedo decir que por mi experiencia con las cooperativas, por ejemplo, algo que me comentaron, aquí en Galicia tenemos muchas cooperativistas mujeres y muchas cooperativas mujeres en el tema agrario, ¿vale? O en la ganadería. Entonces, algunas nos comentan que, por ejemplo, cuando en una familia hay un hijo y una hija, ¿no?, y necesitas ese respaldo, ese aval de la familia para emprender o para ir a pedir financiación, como se dé un tú o yo, siempre se respalda al hombre. Es decir, volvemos a lo mismo, es un tema de concienciación, es un tema de formación, de persistencia, de insistencia, y particularmente, y a lo mejor es una forma de que a nosotras, pues esa resistencia aparente, sobre todo al apalancamiento o a la dotación o la solicitud de fondos de financiación ajenos y demás, que es verdad que va mucho con la aversión al riesgo y que son cosas que aquí no se va a dar una tecla y cambiar al día siguiente, ¿no? Pero un poquitito, y volviendo a retomar la intervención de antes en relación con la formación, un poquitito de formación financiera y empresarial desde pequeños o pequeñas no nos venía mal para poder manejarnos con solvencia en estos aspectos, ¿no? Muchas gracias, María. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no... Sí, ara. Sí, vale. Sí, jo volia, en una de les sessions grupals va sortir el tema del finançament i alguna de les dones emprenedores ens comentava que al principi, quan anava al banc amb el seu comptable o amb el seu financer, doncs els del banc es miraven el comptable i el financer quan la propietària de l'empresa era ella, no? I és una situació d'educació que amb el temps es va corregint,
val? Però bueno, també jo crec que és un tema social, no? I sobretot d'educació, bueno, que les dones també poden tenir negocis, poden emprendre, cada cop es veu més, però potser el fet, potser si haguessin anat dues dones hagués sigut diferent, no? Però el fet d'anar una dona i un home, pues, l'empleat bancari doncs, es mira a l'home, no? Quan qui talla el bacallà és la dona, en aquell cas. Moltes gràcies, Moisés. Una precisión, pues ahí vais muy adelantados, porque en Galicia por defecto el régimen cuando te casas sigue siendo gananciales, es decir, en Cataluña no lleváis mucho recorrido. Sí, aquí tenemos separación de bienes. Claro, lo sé. Un poco una ventaja. Sí, lo sé. Yo creo que es lo que ha generado sobre todo esta pregunta, ¿no? Más aquí esta diversidad que normalmente hay de regímenes matrimoniales. Bueno, pues... Yo si me permitís, Fátima, sí. Una coletilla, no sé si es una discriminación positiva o negativa la de la separación de bienes, porque yo que he llevado unos cuantos divorcios, claro, si la cultura de casa es tradicional, pero cuando se habla de dinero somos muy modernos, claro, la mujer ha estado en casa participando y el marido venía de vez en cuando a ver a los niños, que casi era el tiet, ¿no? El tío, que papá, ¿no? Entonces, claro, cuando todo va de la mano, sí hay igualdad. Pero yo muchas veces he dicho que en la igualdad o en esta igualdad extraña hemos salido perdiendo las mujeres en muchas ocasiones. Cuando son mujeres que luchan en su casa por la igualdad, vamos más o menos bien. Pero cuando son mujeres que se dejan hacer o que van haciendo sin cuestionar nada y bueno, pues eso, tienen la discriminación en casa, pero en papel no. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer lleva invirtiendo su vida, su juventud y esa fuerza que podía haber invertido en invertir, ¿no? En emprender, la ha dedicado a que el hombre tenga jornada completa sin preocuparse por los niños? Sí, Fátima. ¿Qué pasa, no? Otro gran melón de cómo gestionamos la corresponsabilidad al final dentro de los hogares y cómo repercute en los diferentes... Claro, porque esta solución fue un engañabobos para muchas familias que todavía no habían logrado la igualdad. Gracias. Toda la razón. Y bueno, es un reflejo de que bueno, a veces la norma va por un lado, la realidad social va por el otro y a veces el encaje pues bueno, no es lo ideal y no da lugar a la finalidad inicial, ¿no? Que se preveía que era la igualdad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que la igualdad se tiene que empezar en casa, en el colegio, desde pequeños. La formación, el acompañamiento, el tener un espejo donde esa niña se pueda mirar. El niño también, pero pues, ese acompañamiento, ¿no? Que al final yo, bueno, he tenido formación universitaria, pero es que ni ahí tenía yo a quien agarrarme, ¿no? Solo eran los grandes bufetes, que eran hombres, y que tú tenías que desear estar con ellos, ¿no? Porque venían a explicarte eso, que tu único deseo es estar con ellos y tienes que sacar la mejor nota porque si no, no te vamos a querer. Bueno, realmente de los estudios de las ponencias ha salido, ¿no? Reflejado la falta de mentores, ¿no? De reflejos en femenino y la necesidad de referentes de mujeres, pues probablemente en los diferentes sectores y actividades que se realizan. En la Comisión de Mujeres de PIMEC tenemos mucho trabajo, María. Ahora vamos a dar trabajo para hacer el acompañamiento en todas las escalas, o sea, en la universidad, en el colegio. Yo creo que necesitamos acompañamiento y tenemos que aguantar y soportar según qué situaciones para poder llegar a la igualdad, y se lo debemos a nuestras abuelas y bisabuelas, porque ellas lo han hecho y han aguantado mucho más que nosotros. Gràcies Fàtima. Bueno, dono pas per concloure a Maria Teixidor, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, qui conclourà la jornada d'avui i bueno, et dono pas, Maria. Muchas gracias, Itziar. Bueno, mi primer agradecimiento
a la Eli Bach, òbviament, des d'Autònoms PIMEC propuso presentar este informe interesantísimo que ha elaborado la casa y rápidamente se puso en contacto con nosotras para que desde la Comisión Mujer y Empresa, pues Dona y Empresa, diéramos pues también nuestra visión, así que gracias Eli por contar con nosotras. Creo que ha salido una jornada muy positiva, creo que es muy importante el trabajo que hemos hecho de contrastar datos objetivos para darnos cuenta de este hecho principal de que necesitamos romper el círculo vicioso en el que estamos ya metidas por un tema eminentemente cultural, creo que trasciende, ¿no?, a todos los discursos y creo que es lo que se ha visto como hilo conductor en toda esta charla que hemos mantenido. Al final estamos hablando de una dificultad que viene pues muy explicada por este contexto cultural, por estos roles que tenemos ya asignados, ¿no?, por naturaleza y por espacio en la sociedad, y que hacen precisamente, ¿no?, yo creo que lo evidencian los estudios, que la necesidad de conciliación y de políticas proactivas en la conciliación sea uno de los puntos que apuntamos más las mujeres para que realmente se produzca este cambio. Por tanto, señalar, ¿no?, que aunque tenemos un pequeño peso aún, yo creo que hemos apuntado a lo largo de esta charla, y quiero felicitar pues, tanto a Moisés como a María Bastida por estas explicaciones fantásticas que nos habéis proporcionado. María, qué energía transmites y qué importante es además que haya mujeres analizando estos temas, o sea que sí que extender la felicitación al Parlamento Europeo por haberte ido a buscar y a permitirte pues, realizar este trabajo que creo que realizas con esta perspectiva de género que es tan necesaria, ¿no? Yo destacaría, ¿no?, de las cosas que nos has explicado, hay muchas, por supuesto, pero una que me ha interesado muchísimo es esta visión que tienes de ir cuestionando las hipótesis. Creo que esto las mujeres tenemos que traerlo a la mesa, ¿no? Estamos partiendo de hipótesis equivocadas cuando nos dicen que, por ejemplo, el infrarrendimiento de las mujeres es un hecho, ¿no? Y tú nos dices, no, esto es un mito, ¿no? Si empezamos a destruir estos mitos y empezamos a también tener pues estos parámetros de valoración más adaptados a la realidad que queremos construir y de la que nos tenemos que dotar, entiendo que estaremos yendo ya por el camino. Así que felicidades por aportar también esta reflexión sobre el continente, ¿no?, sobre lo que tiene que ser el marco de explicación, ¿no? Así que quiero destacar esto, la importancia que tiene que tengamos a mujeres explicándonos el mundo que tenemos y el que tenemos que construir. Me ha gustado mucho también este enfoque a los potenciadores, ¿no?, que señalabas, y a lo que tenemos que animar como elementos que favorezcan. Señalas la mentoría y la visibilidad de modelos de éxito. Yo creo que esta misma jornada ya está dándonos pie a esto. Yo creo que los ejemplos de éxito que hemos visto en la mesa, ¿no?, y aquí pues tenemos a Sandra, tenemos a Candela, tenemos a Fátima, que son unos ejemplos de superación, ¿no?, cada una en su particular contexto y situación personal, ¿no? Y aquí creo que hemos tenido además ¿no?, el acierto de traer pues, tres experiencias distintas, ¿no? Una pues, de una emprendeduría muy joven, ¿no?, como la de Candela, además muy provocada por una preocupación social, por una inquietud, ¿no?, que explica pues, este driver, ¿no?, de irte al emprendimiento porque realmente crees en lo que haces. Felicidades por el proyecto. Hemos tenido también una visión de una continuación, ¿no?, de una saga familiar, que obviamente Sandra pues, tiene toda esta dificultad y reto, ¿no?, de obviamente también tener que superar la relación familiar, ¿no?, incluso esto que nos contabas, ¿no?, de estos hombres que al final confían con nosotros. Esta es la lección que nos tenemos que llevar, ¿no?, un padre orgulloso del camino emprendido por una hija que ha hecho más grande el negocio familiar, y esto es un apunte muy, muy importante también en la sucesión de empresas familiares. Creo que felicidades también por todo lo que has sumado y aportado.
y el de Fátima, que obviamente pues también desprende esta pasión y esta energía por lo que hace y que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad que también tenemos de integrar a la mujer pues inmigrante. No digas jamás extranjera, eres una de nosotras, por supuesto, pero es verdad que tienes una historia familiar distinta, pero no, inmigrante, juventud, mujer. Yo os tengo que decir que este fin de semana hice la elección, digamos, del acto de graduación de mi universidad a las nuevas promociones de Derecho, las del 20 y del 21, y a pesar de peinar cañas, ¿no?, y de que no me las tiño, pero ya por este hecho de que quiero que sepan que ya tengo una cierta experiencia, el exrector de la facultad cuando nos presentaron me confundió con una estudiante y me preguntó, bueno, ¿y qué vas a hacer tú ahora, no? Y es, bueno, mirar y decir, bueno, hace 23 años que me gradué o me licencié yo en mi caso y ya he recorrido un camino, ¿no? Es decir, volviendo un poco a este tema, ¿no?, que estas discriminaciones que nos duelen, lo decías, Fátima, con muy buenas palabras, y es verdad, tenemos que, yo creo, tenemos este deber de cambiar nosotras mismas el estereotipo. Vamos a construir estas redes de mujeres, vamos a construir estas mentorías, vamos a crear estas redes de sororidad que son tan necesarias, pero vamos a conseguir cambiar el estereotipo, porque esto es lo que va a dar fuerza a las chicas que suben, y no solo a ellas. Quiero también apoyar, ¿no?, esto que se ha dicho, nuestra visión no es excluyente, nuestra visión es de unidad. Todo lo que el feminismo aporte o esta visión femenina de la historia va en beneficio de la sociedad en su conjunto, y esto es lo que queremos construir, una sociedad 50-50, equilibrada y que nos dé más bienestar a todos. Sin más, despido esta charla. Gracias a todos, a todas, y nos emplazamos a continuar en colaboración con todas las áreas de PIMEC, por supuesto, porque esto es una cuestión transversal que nos implica a todos. Que tengáis un feliz miércoles.